Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En esta ocasión, siguiendo la temática de los tutoriales de cómo hacer una tesis, cómo hacer un ensayo, cómo hacer un argumento, ahora vamos a ver el tema del ensayo. ¿Qué vamos a ver? Conceptos, la estructura de un ensayo y consejos para realizar uno, ¿sí? Para realizar, primero tenemos que saber qué es un ensayo. Vamos al concepto. Un ensayo es la defensa de un punto de vista personal sobre un tema. El ensayo académico intenta responder una pregunta o resolver un problema específico por medio de argumentos. Entonces, por un lado tenemos que es la defensa de un punto de vista. Y ustedes me dirán, ¿es subjetivo? No, porque recuerden que ese ensayo va a estar fundamentado en una teoría, en conceptos, en un autor, etc. Vista personal sobre un tema. Y el ensayo académico intenta responder una pregunta o resolver un problema específico por medio de argumentos. Bien, ¿cómo realizar el ensayo? Tenemos que tener en cuenta que un ensayo tiene una estructura. O sea, primero tengo que tener en claro la estructura del ensayo para poder realizarlo, ¿sí? El primer paso es, la primera parte de mi estructura es la introducción. Que es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene el objetivo de introducir al lector en el tema. De introducir al lector en el tema. O sea, ¿de qué se va a tratar mi ensayo? ¿A qué voy a apuntar? Y a su vez va a captar la atención para que lo lea completo. Tiene que presentar una hipótesis. Mi introducción, ¿sí? La idea fundamental, ¿sí? Que vamos a defender. Nombrar, no dice desarrollar, nombrar antecedentes sobre este tema que voy a desarrollar, ¿sí? Autores que lo hayan tratado, solo nombrarlos. Y tiene que ser corta. Muy importante que la introducción sea corta, porque muy extensa hace que se disperse la atención del lector. La segunda parte de mi estructura va a ser el desarrollo. Dentro del desarrollo voy a desarrollar mi hipótesis, ya así completa, o mejor dicho, la hipótesis, y voy a plantearla como pregunta. Recuerden tener en cuenta siempre la coherencia, la redacción, la lógica cuando vayan a desarrollar el tema. Desarrollar los argumentos. Para afirmar ese ensayo, esa hipótesis, ¿sí? Sustentar
esos argumentos. ¿En qué? Incluyendo citas, bibliografía, referencias, ¿sí? ¿A qué se refiere esa cita? ¿A quién? ¿A qué libro? Y formular un criterio bien fundado, ¿sí? Criterio bien formado. Y finalmente, el cierre, que no es menos importante, al contrario. El cierre va a ser la resolución final, como la reflexión. O sea, va a ser una recapitulación general y un cierre, es decir, un breve resumen. Traten de, en el desarrollo del ensayo, no irse por las ramas, tener bien en claro el tema que se eligió y con qué autores se va a sustentar ese ensayo, ¿sí? A ver, ¿qué les recomiendo? No elijan demasiado material, porque si no se va a hacer muy extenso, por lo tanto se va a ir por las ramas, porque se va a generalizar demasiado. Traten de ser específicos a la hora de narrarlo. ¿Para qué? Para que también cuando concluyan ese ensayo sea específico y no pierda lógica y coherencia o correlatividad en todo el ensayo, desde la introducción hasta el cierre. Como les digo siempre, utilicen muchos sinónimos, no repitan palabras. Ahora vamos a ver los consejos y para que los tengan en cuenta. Siempre es importante colocarlo en un costadito para cuando lo realizo, ver si voy cumpliendo con estos consejos que les doy, porque son tips para que lo puedan realizar con más facilidad, ¿sí? Y que además quede estéticamente presentable, que a veces es muy importante cuando una lectura está legible y estética, ¿sí? Los consejos son los siguientes. En primer lugar, elegir el tema. Un tema que les agrade, o si ya le han dado el tema, tienen que investigar los antecedentes de ese tema. Es investigar bibliografía de varios autores o informaciones. En segundo lugar, debe poseer lógica y coherencia, como les decía recién. Porque muchas veces cuando comienzo, al no tener claro el tema y no haber investigado lo suficiente, me voy a ir por las ramas y se va a generalizar demasiado. 3. No perder la línea lógica, que era lo que acabo de decir. 4. Organizar mi estructura. Es decir, tener claro en qué voy a hablar de la introducción, en qué me voy a afirmar, argumentar en el desarrollo y cómo quiero concluir mi ensayo, cómo quiero darle cierre. 5. Colocar referencias y bibliografía. La referencia es cuando hay una palabra, por ejemplo, no sé, ¿cómo les podría decir? Piaget, ¿sí? Y acá abajo hay un 1 y al final de la hoja, esta es la hoja, este es el margen, dice 1 y dice Jean Piaget, teoría
del desarrollo cognitivo en el niño, ¿sí? Por ejemplo, eso es una referencia. La bibliografía siempre debe estar, porque la persona que lee debe saber cómo argumentaron ese ensayo. 6. Denme un segundo que está mojado. 6. Cuidar la estética del ensayo, que les decía recién. Cuidar la estética. Es decir, ¿a qué me refiero con cuidar la estética? Primero, utilizar interlineado 1,5. ¿Para qué? Ayuda a la lectura sea ordenada, sea clara. Por otro lado, justificar los párrafos. Para que se vea visualmente prolijo. El tamaño de la letra es muy importante. Siempre recomiendo 12 en formato Arial. ¿Por qué? Porque es más fácil a la lectura, es más fácil a la impresión, etc. Y es más legible. Bien, si te sirvió el video, por favor, suscríbete, compartí y regálame un me gusta. Desde ya, muchas gracias. Cualquier duda, por favor, en los comentarios. Adiós.